El conflicto bélico en Ucrania llega a las Cortes internacionales cuando Ucrania ha pedido que se revise si Rusia está cometiendo posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en este conflicto bélico y en esta invasión. El fiscal de la Corte Penal Internacional ya había expresado la semana pasada su creciente preocupación por los acontecimientos. Consideró que hay una base razonable para abrir una investigación lo antes posible, señalamientos que el Kremlin ha negado. Vamos a conversar ahora de este tema con Jorge Contese, director del Centro de Derecho Internacional en la Universidad de Rutgers y experto en derechos humanos a nivel internacional. Jorge, gracias por estar con nosotros. Evidentemente es una noticia para Ucrania alentadora que se diga ya desde allá que hay, digamos, elementos suficientes para considerar que hay que investigar. ¿Qué dices tú? Hola Gabriela, lo que hay son distintos flancos que se han abierto a nivel internacional. No es solo en el caso de la Corte Penal Internacional, que efectivamente, como tú dices, lo que ha manifestado su fiscal es que existe fundamento razonable para pensar que se han cometido crímenes internacionales. No solo en este contexto, sino, como él dice, desde el 2014. Ello porque Ucrania ya ha iniciado esos procedimientos antes de que se produjera esta última invasión por parte del Estado, por parte de Rusia, ¿verdad? Junto con la Corte Penal Internacional está lo que tú mencionabas. Ucrania ha demandado nuevamente, porque ya lo había hecho en 2017, a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Que está en La Haya, y esta Corte además le ha pedido el otorgamiento de medidas cautelares, dado que se están produciendo hechos que podrían generar daños irreparables. Y por último, aunque hay muchos más elementos acá dando vuelta, la Corte Europea de Derechos Humanos, que está conociendo hasta ahora 9 casos entre Rusia y Ucrania por distintos hechos, uno de ellos, por supuesto, la anexación de Crimea, el derribamiento del avión de Malaysia Airlines el 2014 y por supuesto lo que ha pasado ahora. Esta mañana también ha otorgado medidas cautelares a favor de Ucrania y de la situación que se está ocurriendo producto de la invasión rusa. Por lo tanto, lo que hay es distintos flancos que se han abierto, distintos tribunales internacionales que están con competencia mirando la situación que se produce en la guerra actualmente. Para entender estos procesos, decir que está mirando en función de lo que se está viendo en esta guerra, ¿cómo se procede? Digamos, ¿cuál es en la historia ese proceso y cambia respecto de lo que está ocurriendo a estas horas, en estos días? Lo que pasa, eso va a depender de cuál es el tribunal que uno esté mirando. La Corte Internacional de Justicia, que lo que hace es examinar la situación en base a la Convención del Genocidio. ¿Por qué? Porque Rusia, entre las alegaciones que ha hecho para intentar justificar la invasión a Ucrania, se basa en posibles, digamos, supuestos actos de genocidio que estaría cometiendo Ucrania. Lo que hace Ucrania de manera muy inteligente es pedirle a la Corte Internacional de Justicia que determine, que declare que esas alegaciones son falsas, que no hay un genocidio que se esté cometiendo y que por lo tanto eso daría justificación a Rusia para hacer la invasión. Eso, como digo, ya se ha presentado el día sábado con la solicitud de medidas provisionales. Por lo tanto, en las próximas semanas, la Corte Internacional de Justicia debiera al menos dictaminar respecto de la solicitud de medidas provisionales cautelares. ¿Qué es lo que pase con ello? Tomará unas 2 o 3 semanas, creo yo. Luego está lo de la Corte Penal Internacional. En ese caso, digamos, en las investigaciones que realiza la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, no es en contra del Estado de Rusia. En ese caso, las responsabilidades penales son personales y por lo tanto podrían recaer desde personas militares que ocupan mandos a cargo de las tropas rusas en el contexto que se estén cometiendo crímenes de guerra o genocidio en el territorio ucraniano, o incluso un jefe de Estado que por supuesto es mucho más difícil por una serie de razones tanto procesales como logísticas, prácticas, ¿verdad? Pero ahí tú tienes 2 situaciones ante tribunales internacionales a los que se suma, por supuesto, la situación en la Corte Europea de Derechos Humanos. Todo ello va a ir corriendo por canales paralelos, separados, aun cuando estén todos vinculados entre ellos.
Ahora, ya lo estás viendo en pantalla, nuestro rótulo, y es el siguiente tema que queremos tocar contigo. Esta estrategia que hemos escuchado en repetidas ocasiones del representante ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de Ucrania, cuestionando que sea Rusia parte del Consejo de Seguridad. Háblame de este cuestionamiento, lo efectivo en términos de la estrategia y qué posibles desenlaces ves. O sea, desde el punto de vista de la estrategia, me parece a mí especialmente interesante lo que está ocurriendo con esa alegación en particular, ¿no? Para explicarlo muy sencillamente, lo que está haciendo el embajador ucraniano ante las Naciones Unidas, que lo ha hecho cuando presentó e increpó directamente al representante, al embajador ruso ante el Consejo de Seguridad, y también lo ha hecho ante la Asamblea General, es señalar que desde un punto de vista jurídico, el lugar que ocupaba la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad Nacional y en general en las Naciones Unidas no lo pudo haber tomado jurídicamente, desde un punto de vista jurídico, Rusia. Ese es un argumento que está basado, básicamente lo que hace él de una forma bastante dramática y retórica es preguntarle a la Asamblea General, por ejemplo, cuando dice que levante la mano aquel Estado que haya votado a favor de la incorporación de Rusia a la Asamblea General y posteriormente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese argumento que es muy vistoso, jurídicamente las consecuencias que podrían traer son enormes. Ahora, para que ese argumento vuele, faltan muchas consideraciones que habría que examinar con mucho cuidado, entre otros temas porque Ucrania hay muy buenas razones para decir que ya ha reconocido en los hechos a Rusia como la sucesora jurídica de la ex Unión Soviética, tanto ante la Asamblea General como ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es un argumento importante, es un argumento interesante, pero no es claro que pueda tener, digamos, que sea enteramente plausible, porque además de así ser, las consecuencias que se seguirían son enormes, por supuesto. Esto requiere tiempo. Lo que te quiero ya nada más para terminar, algún comentario breve sobre lo que es el derecho internacional en un momento como el actual, cuando ya incluso estamos hablando de guerra informativa. Jorge Contese, tú que estás, por supuesto, hablando de derecho internacional, esta parte, este flanco en esta guerra de la información de las empresas, ¿qué opinión te merece? Es posiblemente la pregunta más, digamos, de más largo alcance, Gabriela, que es cómo es que la arquitectura del derecho internacional que viene del momento de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que conocemos hoy día, la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad con sus 5 miembros permanentes, Rusia entre ellos, toda esta arquitectura que tenemos, arquitectura jurídica, diplomática y política, es lo que de alguna manera hoy se está poniendo en cuestión. Entonces, va a haber necesariamente un momento de revisión respecto de cómo es que durante estos últimos 70 años este modelo efectivamente ha permitido mantener la paz internacional y la seguridad de un modo que no fue posible con la Liga de las Naciones que reemplazó las Naciones Unidas, pero que efectivamente estamos viendo las características de los conflictos bélicos, la manera como los estados se disputan e intentan llegar a acuerdos ha cambiado radicalmente y por lo tanto vale la pena pensar en el contexto de esta guerra, pero con un mayor alcance, cómo es que reformamos el sistema internacional de protección, tanto de los derechos humanos como el sistema que mantiene la paz y la seguridad internacional. Pues es apenas una primera mirada de estos procesos en estas cortes a nivel internacional que es importante darle seguimiento. Jorge, te agradezco la oportunidad de esta perspectiva. No, a ustedes, que estén muy bien.